Me llamo Isabel It's Romero important to y keep tengo these things in 61 mind años. when making Vivo your sola en decision. una casa de 2 plantas en el barrio de Triana, en Sevilla, la It's misma donde important to Gabriel keep y yo these things in criamos a mind nuestros when 3 making your hijos. decision. Han pasado 4 años desde que mi esposo se fue, pero cada diciembre siento como si hubiera sido ayer. La casa huele todavía a las especias que él mezclaba para el cordero navideño, y por las noches, cuando el silencio se hace demasiado denso, casi puedo escuchar sus pasos bajando las escaleras para robar un pedazo de turrón de la cocina. Este año la Navidad llegó diferente. No sé explicar muy bien por qué, pero desde mediados de noviembre algo cambió en mí. Cada mañana, al mirarme en el espejo del baño, veía a una mujer que ya no reconocía del todo. Las arrugas alrededor de mis ojos se habían marcado más, como pequeños surcos que cuentan historias de risas, llantos y años vividos. Mi piel, antes tersa y sonrojada, ahora tiene esa palidez de quien ha conocido el dolor y ha aprendido a convivir con él. Mis manos, estas manos que amasaron miles de roscos, que consolaron rodillas raspadas y que acariciaron la frente de Gabriel durante sus últimas noches, ahora están llenas de manchitas y venas que se notan bajo la piel fina. Durante décadas me maquillé religiosamente. Desde que tenía 18 años y conocí a Gabriel en una verbena de San Juan, nunca salí de casa sin mi ritual matutino. Crema hidratante, base, polvos, colorete en las mejillas, rímel en las pestañas y siempre, siempre, un toque de carmín rojo en los labios. Era mi armadura, mi presentación ante el mundo. Gabriel solía bromear diciendo que yo era la única mujer capaz de levantarse maquillada después de dormir 8 horas, porque incluso en los momentos más íntimos yo necesitaba sentirme arreglada. Pero las cosas cambian cuando te quedas viuda a los 57 años. Al principio, seguí con la rutina por costumbre, por no asustarme a mí misma en el espejo. Los primeros meses después del funeral, el maquillaje era como un escudo que me protegía de ver el rostro demacrado por el llanto, los ojos hinchados por las noches sin dormir, la expresión perdida de quien no sabe cómo seguir adelante. Pero con el tiempo, empecé a preguntarme para quién me arreglaba ya, para los vecinos del barrio que me saludaban con lástima, para mis hijos que venían a visitarme los domingos con esa mirada preocupada que tanto me molestaba. Para mí misma, la respuesta llegó una mañana de principios de diciembre, mientras preparaba mi lista de compras para la cena navideña. Estaba sentada en la cocina, con el cuaderno donde Gabriel siempre anotaba los ingredientes necesarios para nuestras celebraciones familiares. Su letra clara y decidida seguía ahí, recordándome que él confiaba en mí para mantener vivas nuestras tradiciones. Cordero lechal de Segovia, había escrito con su bolígrafo azul favorito. Almendras de Marcona para el mazapán casero. Sidra de Asturias para el brindis. Al leer sus notas, algo se removió dentro de mí. Decidí que esta Navidad sería diferente, no porque quisiera romper con todo lo que Gabriel y yo habíamos construido, sino porque quería honrarlo de verdad. Quería presentarme ante mi familia tal como soy ahora, Isabel, la mujer que he sido siempre, pero sin máscaras, sin disfraces, sin la necesidad de esconder lo que los años y el dolor me han enseñado. La decisión de no maquillarme para la cena del 24 no fue impulsiva. Durante las 2 semanas previas lo fui meditando. Cada mañana me levantaba, me dirigía al espejo del baño y me quedaba allí, observándome. Las líneas de expresión alrededor de mi boca, que se formaron de tanto sonreír cuando mis hijos eran pequeños. Las patas de gallo, que aparecieron durante los años de criar a 3 adolescentes y preocuparme por sus travesuras. La pequeña cicatriz en la barbilla, recuerdo de una caída en bicicleta cuando tenía 30 años y perseguía a mi hijo menor, Carlos, por el parque de María Luisa. Cada marca, cada arruga, cada imperfección era un pedazo de mi historia. Gabriel siempre decía que mi cara era su mapa favorito. Aquí está la risa de cuando nació Álvaro, me decía tocando las comisuras de mis ojos. Y aquí la preocupación por el trabajo de Roberto, añadía acariciando mi frente. Y estas líneas de aquí son todas las noches que te desvelaste cuidándome cuando tuve la neumonía. Para él, cada arruga era una medalla de honor, la prueba de una vida vivida con intensidad. Mi familia, sin embargo, no lo veía así. Sobre todo Paula, la esposa de mi hijo mayor, Roberto.
Paula es una mujer de 35 años, siempre perfectamente maquillada, con uñas impecables y un guardarropa que debe costarle más de lo que yo gastaba en 6 meses. Trabaja como comercial en una empresa de cosméticos y tiene esa obsesión por la apariencia que yo nunca pude entender completamente. No es que sea mala persona, pero tiene una forma de mirar que te hace sentir examinada, evaluada, como si siempre estuviera buscando algo que criticar o mejorar. Durante los últimos 4 años, desde que enviudé, Paula había intensificado sus comentarios sobre mi aspecto. Isabel, deberías probar esta nueva crema antiarrugas, me decía cada vez que nos veíamos. Te he traído unas muestras de maquillaje. El color te favorecería mucho. Sus intenciones quizás eran buenas, pero yo siempre sentía que detrás de sus palabras había un mensaje más claro. No estás presentable tal como estás. Roberto, mi hijo mayor, es un buen hombre que heredó la tranquilidad de su padre. Trabaja como ingeniero y siempre ha sido el mediador de la familia. Carlos, el pequeño, vive en Madrid con su novia y viene poco por Sevilla. Y luego está Elena, mi única hija, que se casó con un andaluz de Córdoba y vive allí con sus 2 hijos, mis únicos nietos, Álvaro, de 12 años, y Carmen, de 9. La Nochebuena se celebraba en casa de Roberto y Paula. Habían insistido mucho en que no cocinara, que ellos se encargarían de todo, pero yo sabía que mi contribución seguía siendo esperada. Siempre llevaba mi mazapán casero, esa receta que mi madre me enseñó y que Gabriel perfeccionó durante nuestros primeros años de matrimonio. También preparaba mis roscos de vino, que se habían convertido en una tradición familiar que ni siquiera Paula se atrevía a criticar. Esa mañana del 24 me levanté temprano, como siempre. Preparé el café en la cafetera italiana que Gabriel me regaló en nuestro 10º aniversario y me senté en la cocina mientras el sol entraba por la ventana que da al patio interior. El aroma del café se mezclaba con el olor del mazapán que había preparado el día anterior y que descansaba en la despensa, envuelto en papel de aluminio. Me dirigí al baño para ducharme y, por costumbre, abrí el cajón donde guardo mis cosméticos. Ahí estaban todos: la base de maquillaje que uso desde hace años, el corrector para las ojeras, el colorete rosado que Paula me había regalado el año pasado, el rímel que prometía alargar mis pestañas, el pintalabios rojo que Gabriel tanto amaba. Los toqué uno por uno, como despidiéndome. Después de ducharme, me quedé frente al espejo durante largo rato. Mi cabello canoso, que me tiño cada 2 meses en la peluquería del barrio, brillaba limpio y sedoso. Mis ojos azules, que según Gabriel eran como el cielo de Sevilla en primavera, me devolvían la mirada con esa tranquilidad que solo viene después de tomar una decisión importante. Me puse crema hidratante, como hago siempre, pero después cerré el cajón del maquillaje sin tocar nada más. Me vestí con cuidado. Elegí el vestido azul marino que Gabriel me compró para nuestro 30º aniversario de boda, unos zapatos de tacón bajo cómodos y el collar de perlas que fue de mi abuela. Me peiné con el mismo recogido elegante que uso para las ocasiones especiales y me puse los pendientes de oro que Roberto me regaló en mi último cumpleaños. Cuando me miré por última vez en el espejo, antes de salir, vi a una mujer de 61 años que había decidido mostrarse tal como es, sin disfraces, sin máscaras, pero con la dignidad de quien ha vivido, amado, perdido y seguido adelante. Tomé mis túpers con el mazapán y los roscos, cogí mi abrigo y salí de casa. El aire fresco de diciembre me acarició la cara desnuda y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente yo misma. No sabía que esa decisión iba a cambiar todo. El trayecto en autobús hasta casa de Roberto me dio tiempo para pensar. Sevilla en Nochebuena tiene algo mágico. Las calles decoradas con luces doradas, los escaparates de las tiendas llenos de turrones y mazapanes, las familias caminando apresuradas con paquetes envueltos en papel brillante. Desde la ventanilla veía a otras mujeres de mi edad, todas arregladas para la ocasión, y me preguntaba si alguna de ellas había tomado alguna vez una decisión como la mía. Roberto y Paula viven en una urbanización nueva en las afueras de Sevilla, en una de esas casas idénticas con jardín pequeño y cochera. Cuando llegué, ya había varios coches aparcados en la calle. El de Elena y su marido Miguel, que habían venido desde Córdoba con mis nietos,
y el de algunos familiares de Paula. La casa estaba iluminada desde adentro, y a través de las ventanas se veían las siluetas de la gente, moviéndose, conversando, preparando los últimos detalles de la cena. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Roberto abrió la puerta con una sonrisa enorme, vestido con una camisa blanca y pantalón oscuro que le daban un aire elegante. Siempre fue el más guapo de mis hijos, con esos ojos verdes que heredó de Gabriel y esa sonrisa que derretía corazones desde pequeño. ¡Mamá!, exclamó abrazándome fuerte. Llegas en el momento perfecto. Paula acaba de sacar el cordero del horno y huele que se sube a las paredes. Cuando me abrazó, noté que su gesto se ralentizó ligeramente. Sus ojos recorrieron mi rostro con esa mirada que los hijos tienen cuando notan que algo es diferente en sus madres, pero no saben exactamente qué. Yo sonreí con naturalidad y le entregué los tuppers. Aquí tienes el mazapán y los roscos. He seguido la receta de la abuela al pie de la letra, le dije. Seguro que están buenísimos, como siempre, respondió, pero su voz tenía una pequeña duda que no supo ocultar completamente. Entramos al salón, que estaba decorado con un árbol navideño enorme, lleno de luces doradas y bolas rojas. La mesa ya estaba puesta con la vajilla buena de Paula, esa de porcelana blanca con ribetes dorados que solo usa en ocasiones especiales. El olor a cordero asado se mezclaba con el aroma de las velas perfumadas que había distribuidas por toda la casa. Elena fue la primera en acercarse a saludarme. Mi única hija tiene 40 años y es una versión más joven de mí. Misma estatura, mismos ojos azules, aunque ella mantiene su cabello teñido de castaño claro. Trabaja como profesora de primaria en Córdoba y siempre ha sido la más cariñosa de mis hijos. Mamá, qué alegría verte, me dijo abrazándome. Cuando se separó de mí, también noté esa mirada de reconocimiento extraño. Sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal en mi rostro, como si estuviera procesando algo que no terminaba de entender. Detrás de ella aparecieron mis nietos. Álvaro, de 12 años, es un muchachito larguirucho que está en esa edad incómoda, donde ya no es completamente niño, pero tampoco adolescente. Tiene el pelo rizado de su padre y la intensidad en la mirada que reconozco en toda mi familia. Carmen, de 9 años, es una pequeña torbellino de energía, con coletas rubias y esa sonrisa traviesa que me recuerda tanto a Carlos cuando era pequeño. Abuela Isabel, gritaron los dos al unísono, corriendo a Guariastad a abrazarme. En sus abrazos no había dudas ni miradas extrañas, solo el amor puro y sincero que los niños dan sin condiciones. ¿Trajiste mazapán?, preguntó Carmen con esa ansiedad dulce de los niños antes de Navidad. Por supuesto que sí, mi cielo. Está en la cocina esperando la hora del postre. Miguel, el marido de Elena, se acercó a saludarme. Es un hombre tranquilo, de esos que hablan poco pero escuchan mucho. Trabaja como contable y siempre ha tratado a Elena con el respeto y el cariño que yo deseaba para mi hija. Isabel, estás muy guapa, me dijo con sinceridad, besándome en ambas mejillas. ¿Cómo has estado? Fue que el primer cumplido genuino de la noche y me llenó de calidez. Miguel siempre había sido así, directo, honesto, sin segundas intenciones. Charlamos unos minutos sobre el viaje desde Córdoba, sobre cómo habían pasado los niños el último trimestre en el colegio, sobre los planes que tenían para las vacaciones navideñas. Era conversación fácil, de esa que fluye naturalmente entre familia que se quiere de verdad. Fue entonces cuando Paula apareció desde la cocina. Llevaba un vestido rojo que le sentaba perfecto, tacones altos que la hacían parecer más alta de lo que es, y un maquillaje impecable que parecía sacado de una revista. Su cabello rubio estaba peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro, y sus uñas, pintadas del mismo rojo que el vestido, brillaban bajo las luces del salón. Isabel, por fin llegas, dijo acercándose con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Estábamos esperándote para... Se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se clavaron en mi rostro con una intensidad que me puso inmediatamente incómoda. La vi recorrer cada arruga, cada línea de expresión, cada imperfección que yo había decidido no ocultar esa noche. Su expresión cambió gradualmente, desde la sorpresa inicial hasta algo que no supe identificar del todo. Desaprobación, lástima, incomodidad. ¿Estás bien?, preguntó con un tono que pretendía ser preocupado, pero que sonaba más bien crítico. Te ves diferente.
El silencio que siguió fue incómodo. Elena, Roberto, Miguel, incluso los niños parecieron darse cuenta de que algo extraño estaba pasando. Era como si toda la habitación hubiera contenido la respiración, esperando ver qué iba a suceder a continuación. Estoy perfectamente, respondí con calma. Solo decidí no maquillarme esta noche. Paula parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar completamente lo que había escuchado. ¿No maquillarte? ¿En Nochebuena? Preguntó con una incredulidad que rayaba en el horror. Es solo maquillaje, Paula. No cambia quién soy, dije, intentando mantener un tono tranquilo y amigable, pero ya era demasiado tarde. Pude ver cómo la expresión de Paula se transformaba completamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de amable, esa sonrisa cruel que aparece en las caras de las personas justo antes de decir algo hiriente. Bueno, dijo, con un tono que fingía ser casual, pero que estaba cargado de veneno. Supongo que cada uno tiene derecho a presentarse como quiera. Hizo una pausa deliberada, mirándome de arriba abajo, como si fuera un objeto que estuviera evaluando en una tienda y hubiera resultado defectuoso. Aunque debo decir que tienes la perfecta cara para arruinar la cena. Sus palabras cayeron sobre el salón como una bomba. El silencio que siguió fue tan denso que se podría lo haber cortado con un cuchillo. Elena abrió la boca sorprendida. Roberto se puso visiblemente tenso. Miguel frunció el ceño con desaprobación. Los niños, que no entendían completamente lo que había pasado, pero sí sentían la tensión en el aire, se quedaron quietos y callados. Y luego Paula se rió. Fue una risa corta, seca, calculada para humillar. El tipo de risa que está diseñada para hacer sentir pequeña a la otra persona, para dejarle claro que está siendo juzgada y encontrada deficiente. Sentí como si me hubieran abofeteado. El impacto de sus palabras fue tan fuerte que por un momento me quedé sin aire. Toda la confianza que había construido durante las últimas semanas, toda la paz que había encontrado con mi decisión, se tambaleó peligrosamente. Me llevé instintivamente la mano al rostro, como si pudiera ocultar de alguna manera las arrugas y marcas que Paula había señalado tan cruelmente. Sentí que todas las miradas estaban sobre mí, esperando ver cómo iba a reaccionar. ¿Me echaría a llorar? ¿Saldría corriendo hacia el baño a maquillarme? ¿Me iría de la casa? Pero entonces recordé algo que Gabriel solía decirme cuando enfrentaba situaciones difíciles. Isabel, la dignidad no se la pueden quitar. Tú decides si la entregas o si la mantienes. Respiré hondo, bajé la mano de mi rostro y miré directamente a Paula a los ojos. Lamento mucho que mi cara te cause esa impresión, dije con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. Pero esta es la cara que he ganado después de 61 años de vida, y no me avergüenzo de ella. Roberto finalmente reaccionó. Se acercó a Paula con una expresión que no le había visto nunca. Era una mezcla de vergüenza, enojo y decepción. Paula, eso ha estado completamente fuera de lugar, dijo con un tono serio que hizo que su esposa lo mirara sorprendida. Le debes una disculpa a mi madre. Pero Paula no parecía arrepentida en absoluto. Si acaso, parecía molesta porque su comentario había sido recibido con desaprobación en lugar de risas cómplices. Solo estaba siendo honesta, dijo encogiéndose de hombros. Creo que todos estamos pensando lo mismo. Elena se acercó a mí y me tomó del brazo con ternura. Mamá, estás hermosa, me dijo con firmeza. Siempre has estado hermosa, con maquillaje o sin él. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero el daño ya estaba hecho. El ambiente de la noche había cambiado completamente. Lo que debería haber sido una celebración familiar se había convertido en un campo de batalla, y yo era el objetivo. Miguel rompió el silencio incómodo que había vuelto a instalarse en el salón. Creo que deberíamos pasar a la mesa, dijo con ese tono diplomático que usan los hombres cuando quieren evitar conflictos mayores. La cena se va a enfriar. Todos asentimos en silencio y nos dirigimos al comedor. Pero mientras caminaba hacia mi silla, asignada por supuesto al lado de Paula, me di cuenta de que la noche apenas había comenzado y ya había perdido esa serenidad con la que había salido de casa. Las palabras de Paula resonaban en mi cabeza como un eco. Perfecta cara para arruinar la cena. Me pregunté si tendría razón. Si mi decisión de mostrarme sin maquillaje había sido un error, una necedad de mujer mayor que no sabía cuándo era apropiado rendirse a la realidad de los años. Pero cuando me senté en mi silla
y vi el rostro preocupado de Elena, la expresión avergonzada de Roberto y la mirada comprensiva de Miguel, supe que el problema no era mi cara sin maquillaje. El problema era mucho más profundo que eso, y esta noche, de una manera u otra, íbamos a tener que enfrentarlo. La cena transcurrió en un silencio tenso que contrastaba brutalmente con el ambiente festivo que Paula había creado. La mesa estaba preciosa, manteles blancos, servilletas rojas, copas de cristal que brillaban bajo la luz cálida del comedor y en el centro un arreglo navideño con ramas de pino, piñas doradas y velas rojas que desprendían un aroma suave a canela. El cordero estaba en su punto, tierno y jugoso, acompañado de patatas asadas y una ensalada de escarola con nueces que Paula había preparado siguiendo una receta que vio en una revista. Todo tenía el aspecto de una cena perfecta de Nochebuena, pero la atmósfera era cualquier cosa menos perfecta. Roberto intentaba desesperadamente animar la conversación, preguntando a Elena sobre su trabajo en el colegio, comentando con Miguel sobre el fútbol, tratando de que los niños participaran contando anécdotas de sus clases. Pero sus esfuerzos sonaban forzados, artificiales, como cuando intentas tapar una grieta en la pared con una pintura que no coincide del todo con el color original. Paula, por su parte, había adoptado una actitud de víctima incomprendida. Cada vez que alguien la miraba, ponía una expresión de inocencia herida, como si no entendiera por qué todo el mundo estaba tan serio después de lo que ella consideraba un comentario sin importancia. Comía delicadamente, cortando su cordero en pedazos perfectos, llevándose la comida a la boca con movimientos calculados que parecían salidos de un manual de etiqueta. Yo intentaba concentrarme en la comida, pero cada bocado me sabía a cartón. Sentía el peso de las miradas ocasionales, especialmente cuando Paula se dirigía a mí con esa cortesía exagerada, que es peor que la grosería directa. Isabel, ¿no vas a probar las patatas? Las he hecho con romero fresco, me decía con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Están deliciosas, Paula, respondía yo, aunque apenas las había tocado. ¿Segura? Porque apenas has comido nada. Espero que no sea porque te sientes incómoda, añadía con esa falsa preocupación que esconde un puñal. Elena intentó cambiar de tema varias veces, contando historias divertidas de sus alumnos, hablando sobre los planes que tenían para las vacaciones, preguntando por los vecinos del barrio que Paula y Roberto conocían. Miguel la secundaba con comentarios amables, y los niños, benditos ellos, parloteaban sobre los regalos que esperaban encontrar debajo del árbol al día siguiente. Pero cada conversación moría lentamente, como si el ambiente pesado las fuera ahogando una por una. El elefante en la habitación era demasiado grande para ignorarlo. El comentario de Paula, mi humillación y la incomodidad de todos los presentes. Fue durante el segundo plato cuando Álvaro, mi nieto de 12 años, hizo algo que cambió completamente el rumbo de la noche. Había estado observándome desde su silla, con esa intensidad que tienen los niños cuando están procesando algo que les resulta confuso o importante. De repente, dejó los cubiertos en el plato y me miró directamente. Abuela, dijo con esa voz que está cambiando de la infancia a la adolescencia. ¿Por qué no te has pintado hoy? El silencio que siguió fue absoluto. Todos los adultos se tensaron, esperando a ver cómo iba a manejar esa pregunta inocente pero directa. Bueno, Álvaro, dije respirando hondo. Decidí que esta noche quería que me vieran tal como soy realmente, sin nada que me cambie la cara. ¿Pero por qué? Insistió con esa curiosidad genuina de los niños. Siempre te pintas cuando vienes a visitarnos. Paula aprovechó la oportunidad como un tiburón que huele sangre en el agua. Sí, Isabel, dijo con esa sonrisa venenosa que ya me estaba resultando familiar. ¿Por qué no nos cuentas qué te llevó a tomar esa decisión tan particular? La forma en que pronunció particular dejaba claro que quería decir extraña, inadecuada, vergonzosa. Miré alrededor de la mesa. Roberto me observaba con preocupación, Elena con apoyo silencioso, Miguel con esa expresión neutral que adoptan los hombres cuando saben que están presenciando un momento importante, pero no saben exactamente cómo participar. Los niños me miraban con esa expectación pura que solo tienen los pequeños cuando esperan una historia. Y entonces me di cuenta de algo. Esta era mi oportunidad, no para defenderme,
no para justificarme, sino para explicar algo que era mucho más importante que el maquillaje. ¿Sabes qué, Álvaro?, dije dirigiéndome a mi nieto, pero hablando para todos. Cuando era joven, más o menos de la edad de tu madre, creía que necesitaba pintarme la cara para ser bonita. Y durante muchos años lo hice, cada día, sin excepción. Carmen, que había estado jugando distraídamente con su servilleta, levantó la cabeza interesada. ¿Por qué creías eso, abuela? Porque así me lo habían enseñado. Mi madre se maquillaba, mis amigas se maquillaban. En las revistas todas las mujeres llevaban la cara pintada. Pensaba que sin maquillaje no era lo suficientemente buena. Paula puso los ojos en blanco de una forma que solo yo pude ver, pero no dijo nada. Pero después conocí a tu abuelo Gabriel, continué, sintiendo como mi voz se volvía más firme con cada palabra. ¿Saben qué fue lo primero que me dijo cuando nos conocimos? ¿Qué?, preguntaron los niños al unísono. Me dijo que tenía los ojos más bonitos de toda la feria de San Juan, y yo llevaba tanto rímel y sombra que apenas se me veían los párpados. Me reí con el recuerdo. Esa noche, cuando llegué a casa, me quité todo el maquillaje y me miré al espejo. Por primera vez en años, vi mi cara real, y me gustó lo que vi. Roberto sonrió. Reconocía la historia porque Gabriel se la había contado muchas veces cuando él era pequeño, pero seguí maquillándome, admití, porque era la costumbre, porque era lo que se esperaba de mí, hasta hace unas semanas. ¿Qué pasó hace unas semanas?, preguntó Elena con suavidad. Me di cuenta de que llevaba 4 años maquillándome para nadie. Su abuelo ya no estaba para decirme que me veía bonita con o sin pintura. Ustedes me quieren igual, pintada o sin pintar. Y yo estaba escondiéndome de mí misma. Las palabras salían solas ahora, como si hubieran estado esperando mucho tiempo para ser dichas. Esta cara que ven, continué tocándome suavemente las mejillas, tiene 61 años de historia. Estas arrugas se formaron de sonreír cuando ustedes nacieron, de llorar cuando su abuelo se fue, de preocuparme durante las noches en que alguno de ustedes tenía fiebre o problemas en el colegio. Cada línea, cada marca, es un pedazo de mi vida. ¿Por qué iba a querer ocultarlas? Carmen se levantó de su silla y se acercó a mí. Con sus pequeñas manos tocó mi rostro con esa ternura que solo tienen los niños. Yo creo que estás muy bonita, abuela, dijo con total sinceridad. Pareces más tú. Sus palabras fueron como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de gratitud. Álvaro también se acercó y me dio un abrazo fuerte. A mí me gusta más así, murmuró en mi oído. Pareces la abuela de verdad, no la abuela disfrazada. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no se rompió de dolor, sino de liberación. Durante 4 años había estado tratando de ser la Isabel de siempre, la Isabel que Gabriel conoció, la Isabel que creía que mi familia esperaba ver. Pero mis nietos me estaban diciendo algo que los adultos habían olvidado, que era mejor ser real que ser perfecta. Miguel se aclaró la garganta con emoción. Isabel, dijo con voz grave, creo que tus nietos tienen razón. Te ves auténtica, y eso es hermoso. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname por no habértelo dicho antes, pero llevas años escondiéndote detrás del maquillaje. Esta noche, por primera vez desde que murió papá, veo a mi madre de verdad. Roberto asintió con vehemencia. Es cierto, mamá. ¿Te ves? No sé cómo explicarlo. Más fuerte, como si hubieras dejado de disculparte por existir. El ambiente en el comedor había cambiado completamente. De la tensión y la incomodidad inicial, habíamos pasado a algo que se parecía mucho al amor y la comprensión familiar. Todos parecían haberse relajado, sonreían, participaban en la conversación con naturalidad. Todos excepto Paula. Durante todo mi pequeño discurso, la había visto ponerse cada vez más rígida, más molesta. Sus labios se habían apretado hasta formar una línea delgada. Sus manos aferraban los cubiertos con más fuerza de la necesaria, y su expresión había evolucionado desde la irritación hasta algo que se parecía peligrosamente a la rabia. Cuando la conversación empezó a fluir naturalmente, cuando los niños volvieron a reírse, cuando Roberto comenzó a contar anécdotas de su infancia relacionadas con las tradiciones navideñas de nuestra familia, Paula explotó. «¡Basta ya!», gritó golpeando la mesa con la palma de la mano.
Todos nos quedamos helados. Los niños se asustaron y se acercaron instintivamente a sus padres. Roberto la miró con una expresión que no había visto nunca. Era una mezcla de sorpresa, decepción y algo que se parecía mucho a la vergüenza. Paula, comenzó a decir, pero ella lo cortó con un gesto brusco. No, Roberto, esto es ridículo. Estamos aquí sentados aplaudiendo porque tu madre decidió venir a nuestra cena navideña sin la cortesía básica de arreglarse como corresponde. Escupió las palabras con veneno, se levantó de la silla, temblando de rabia, y me señaló con el dedo como si yo fuera una criminal. Esto es una falta de respeto hacia mí, hacia mi casa, hacia esta celebración. Me he pasado días preparando esta cena para que sea perfecta, y tú decides presentarte como una mujer de 61 años que ha decidido no esconderse más. Terminé la frase por ella, con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi tranquilidad pareció enfurecerla aún más. Exacto, como una mujer mayor que no sabe cuándo es apropiado rendirse, que no entiende que hay ocasiones especiales que requieren un esfuerzo. Paula, dijo Elena con voz firme, creo que ya has dicho suficiente. No, Elena, no he dicho ni la mitad de lo que pienso, gritó volviéndose hacia mi hija. ¿Saben qué? Todas ustedes la están aplaudiendo porque se sienten culpables, porque saben que tiene razón al decir que está vieja y arrugada, pero no se atreven a admitirlo. El silencio que siguió fue devastador. Incluso los niños, que no entendían completamente la crueldad de las palabras de Paula, sabían que algo terrible acababa de suceder. Roberto se puso de pie lentamente. Su rostro había perdido todo color, y cuando habló, su voz sonó como la de un extraño. Paula, dijo con una frialdad que cortaba el aire, sal de este comedor ahora mismo. ¿Qué? Preguntó ella, claramente sorprendida por su reacción. Que salgas, ahora. No quiero escuchar ni una palabra más de tu boca dirigida a mi madre. Por primera vez en toda la noche, Paula pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Miró alrededor de la mesa, buscando algún signo de apoyo, alguna cara que estuviera de su lado, pero lo único que encontró fueron expresiones de desaprobación, decepción y disgusto. Roberto, yo solo, intentó justificarse. ¡Fuera!, rugió mi hijo, con una autoridad que no le conocía. Paula salió del comedor con lágrimas de rabia en los ojos, sus tacones repiqueteando furiosamente contra el suelo de mármol mientras se dirigía hacia las escaleras. El silencio que quedó después de su partida era diferente al de antes. Ya no era tenso ni incómodo. Era el silencio de una familia que acababa de presenciar algo desagradable, pero que sabía que había tomado las decisiones correctas. Roberto se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Mamá, te debo una disculpa enorme», dijo con voz quebrada. No tenía ni idea de que Paula pudiera ser tan cruel. No tienes que disculparte por tu esposa, hijo, le dije tomando su mano. Cada uno es responsable de sus propias palabras, pero es mi casa, y eres mi madre, y debería haberte protegido desde el primer comentario. Elena se acercó también y me abrazó por el otro lado. «Mamá, estoy tan orgullosa de cómo has manejado todo esto», murmuró en mi oído. «Papá estaría orgulloso también». Y en ese momento, rodeada por mis hijos y mis nietos, con la casa en silencio después de la tormenta que acababa de pasar, me di cuenta de algo importante. Mi decisión de mostrarme sin maquillaje había sido acertada, pero no por las razones que yo pensaba inicialmente. No se trataba de aceptar mi edad o de honrar la memoria de Gabriel. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de descubrir quiénes eran realmente las personas que me rodeaban cuando me mostraba vulnerable y auténtica. Y los resultados habían sido reveladores. Después de que Paula subiera las escaleras dando portazos, el comedor se llenó de un silencio extraño. No era incómodo, pero tampoco era normal. Era el silencio de una familia que acababa de vivir algo que los había cambiado a todos, y que necesitaba tiempo para procesarlo. Roberto se quedó de pie junto a mi silla, con la mano todavía en mi hombro, mirando hacia la escalera por donde había desaparecido su esposa. En su rostro se reflejaba una lucha interna que yo conocía bien, la que se libra cuando te das cuenta de que la persona que amas no es quien creías que era. Elena fue la primera en romper el silencio. «Niños», dijo con esa voz suave que usan las madres cuando quieren proteger a sus hijos de las situaciones de adultos.
¿Por qué no van al salón a ver si hay algo bueno en la televisión? Nosotros terminaremos de recoger aquí. Álvaro y Carmen obedecieron sin protestar, pero antes de irse, ambos se acercaron a darme un beso en la mejilla. Abuela, me susurró Carmen al oído, no te pongas triste por lo que dijo esa señora. Tú eres la abuela más bonita del mundo. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Los niños tienen esa capacidad de ver la verdad esencial de las cosas, sin complicaciones ni segundas intenciones. Cuando nos quedamos solos los adultos, Miguel se levantó y comenzó a recoger los platos en silencio. Era su forma de ayudar, trabajar mientras los demás procesaban lo que había pasado. Roberto se sentó pesadamente en su silla, como si el peso de toda la situación hubiera caído de golpe sobre sus hombros. No sé qué decir, mamá, murmuró con la voz quebrada. Llevamos casados 8 años y nunca había visto este lado de Paula. O tal vez no quise verlo. Elena se acercó a su hermano y le puso una mano en el brazo. Roberto, todos tenemos puntos ciegos cuando se trata de las personas que amamos, le dijo con suavidad. No te culpes por no haber visto algo que Paula se esforzaba por ocultar. Pero las señales estaban ahí, insistió él, pasándose las manos por el cabello. Los comentarios sobre tu aspecto se midía mamá, siempre disfrazados de preocupación o consejos de belleza, pero ahora que lo pienso, siempre había algo cruel detrás. Yo había permanecido callada, observando a mis hijos lidiar con la situación, pero sentí que era momento de hablar. Roberto, dije tomando su mano, no tienes que elegir entre Paula y yo. Esto no se trata de eso. ¿Cómo que no?, respondió con amargura. Acaba de humillarte en mi propia casa, en Nochebuena, delante de mis hijos. ¿Cómo puedo seguir como si nada hubiera pasado? Porque Paula es tu esposa y la madre de... Bueno, tal vez algún día la madre de tus hijos, dije, aunque me costaba trabajo pronunciar esas palabras después de lo que había pasado, y porque las familias no se rompen por una cena desastrosa. Miguel, que había estado escuchando mientras apilaba los platos, se detuvo y me miró. Isabel, admiro tu generosidad, dijo con esa honestidad directa que siempre lo había caracterizado. Pero lo que pasó aquí esta noche va más allá de una simple discusión familiar. Paula no perdió los estribos. Paula mostró quién es realmente cuando se sintió amenazada. ¿Amenazada por qué?, preguntó Elena. Miguel se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, pensando cómo explicar lo que había visto. Por la autenticidad de tu madre, dijo finalmente. Paula vive en un mundo donde la apariencia es todo. Su trabajo, su círculo social, su autoestima, todo está construido alrededor de la imagen perfecta. Cuando Isabel decidió presentarse sin maquillaje, no solo estaba tomando una decisión personal, estaba cuestionando todo el sistema de valores en el que Paula basa su vida. Sus palabras me sorprendieron por su profundidad. Miguel siempre había sido observador, pero nunca lo había escuchado analizar una situación con tanta claridad. Además, continuó, se sintió juzgada. Si Isabel puede estar hermosa y digna sin maquillaje a los 61 años, ¿qué dice eso sobre Paula, que no puede ni ir a comprar el pan sin estar perfectamente arreglada? Roberto escuchaba con atención, procesando las palabras de su cuñado. Pero eso no justifica la crueldad, murmuró. Por supuesto que no, coincidió Miguel. Solo explica de dónde vino. La gente cruel no nace de la nada. Generalmente son personas que están muy asustadas por dentro. Elena asintió pensativa. Recuerdo cuando conocimos a Paula, dijo. Era tan perfecta. Siempre sabía qué decir, cómo vestirse, cómo comportarse en cada situación. Al principio pensé que era admirable, pero ahora me pregunto si no era más bien agotador. Debe ser terrible vivir así, reflexioné en voz alta. Despertarte cada mañana pensando que no eres suficientemente buena tal como eres, que necesitas pintarte, peinarte, vestirte de cierta manera solo para ser aceptable. Mis hijos me miraron sorprendidos. Mamá, dijo Roberto, ¿estás defendiendo a Paula después de lo que te hizo? No estoy defendiéndola, aclaré. Estoy tratando de entenderla. Hay una diferencia. En ese momento escuchamos pasos en la escalera. Los 4 nos tensamos, esperando ver aparecer a Paula con una disculpa o, más probablemente, con más reproches. Pero los pasos siguieron hacia la planta de arriba y escuchamos el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Roberto suspiró profundamente. Supongo que no va a bajar en un rato, murmuró. Mejor,
dijo Elena con firmeza. Así podemos hablar con tranquilidad. Miguel terminó de recoger los platos y se sentó con nosotros alrededor de la mesa. Por primera vez en toda la noche, el ambiente se sentía relajado, familiar, como debería ser en una cena navideña. Mamá, dijo Elena tomando mi mano, quiero que sepas algo. Cuando bajaste esa escalera esta noche y vi tu rostro sin maquillaje, mi primer pensamiento no fue que te veías mal, fue que te veías valiente. ¿Valiente? Sí, valiente por atreverte a mostrarte tal como eres en un mundo que constantemente les dice a las mujeres que no son suficientemente buenas. Valiente por honrar tu propia belleza natural en lugar de esconderte detrás de cosméticos. Y sobre todo, valiente por mantener tu dignidad cuando Paula trató de humillarte. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Durante toda la noche había dudado de mi decisión. Había cuestionado si no habría sido más fácil simplemente maquillarme y evitar todo el conflicto. Yo también quiero decir algo, añadió Roberto. Papá siempre decía que eras la mujer más hermosa que había conocido. Y ahora entiendo por qué. No era solo por tu cara o tu cuerpo. Era por tu fortaleza, por tu integridad, por la forma en que enfrentas la vida sin disculparte por ser quien eres. Me quedé callada por un momento, sintiendo el peso de sus palabras y el amor que había detrás de ellas. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije finalmente, que Paula probablemente es una mujer hermosa por dentro, pero está tan asustada de mostrarse vulnerable que prefiere atacar a otros antes que enfrentar sus propios miedos. Eres demasiado generosa, mamá, murmuró Roberto. No es generosidad, es experiencia, le respondí. Cuando llevas 61 años en este mundo, aprendes que la gente cruel generalmente es gente herida. Eso no excusa su comportamiento, pero ayuda a entenderlo. Miguel se aclaró la garganta. Isabel, hay algo que me gustaría preguntarte. Si no es demasiado personal, adelante. ¿Qué te hizo tomar esta decisión exactamente? Quiero decir, hubo un momento específico en el que dijiste, ya no más maquillaje, Pensé en su pregunta mientras observaba las velas navideñas que seguían ardiendo en el centro de la mesa, creando sombras danzantes en las paredes. Fue hace 3 semanas, dije lentamente. Estaba en la peluquería, haciéndome el tinte mensual. María, la chica que me atiende, me preguntó si quería que me hiciera un maquillaje completo después del peinado. Me dijo que había aprendido una nueva técnica para disimular las arrugas. Hice una pausa, recordando la mezcla de emociones que había sentido en ese momento, y de repente me di cuenta de que llevaba 4 años tratando de disimular lo que soy, disimular las arrugas, disimular las manchas de la edad, disimular el dolor de la viudez, disimular la soledad, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Elena apretó mi mano con más fuerza. Esa tarde llegué a casa y me senté en el dormitorio que compartí con Gabriel durante 35 años. Miré nuestra foto de bodas en la mesita de noche y luego me miré en el espejo del tocador y me pregunté, ¿qué pensaría Gabriel si me viera ahora, escondiéndome detrás del maquillaje, porque tengo miedo de que mi propia familia no me acepte tal como soy? ¿Y qué crees que habría pensado? Preguntó Roberto con suavidad. Creo que se habría reído de mí, dije, sonriendo por primera vez en toda la noche. Gabriel tenía una risa muy particular cuando pensaba que yo estaba siendo tonta. Una risa cariñosa, pero que me dejaba claro que estaba preocupándome por cosas sin importancia. Me acuerdo de esa risa, dijo Elena sonriendo también. La usaba cuando nos preocupábamos demasiado por los exámenes del colegio o cuando pensábamos que el mundo se iba a acabar porque habíamos discutido con algún amigo. Exacto. Y esa noche, mientras miraba nuestra foto, casi pude escuchar esa risa, como diciéndome, Isabel, ¿en serio crees que tu belleza está en un frasco de base de maquillaje? Miguel sonrió. Suena como un hombre sabio. Lo era, pero más que sabio, era honesto. Y me enseñó que la honestidad con uno mismo es la base de todo lo demás. En ese momento escuchamos voces desde el salón. Los niños habían encontrado una película navideña en la televisión y se estaban riendo con alguna escena divertida. Sus risas llegaban hasta el comedor como una brisa fresca después de una tormenta. Deberíamos ir con ellos, dijo Elena. Es Nochebuena, y después de todo esto, merecemos un poco de alegría familiar. Roberto titubeó. ¿Y Paula? Paula tomó su decisión cuando decidió atacar a tu madre en lugar de enfrentar sus propios problemas, respondió Miguel con firmeza.
Cuando esté lista para disculparse genuinamente, podrá unirse a nosotros. Mientras tanto, no vamos a dejar que su comportamiento arruine nuestra Navidad. Nos levantamos de la mesa y nos dirigimos al salón, donde Álvaro y Carmen nos recibieron con sonrisas enormes. «Abuela, ven a ver esta película. Es súper divertida», gritó Carmen desde el sofá. Me senté entre mis dos nietos, con Roberto a mi derecha y Elena y Miguel en el sillón de enfrente. Por primera vez en toda la noche, me sentí completamente en paz. Mientras veíamos la película, Carmen se acurrucó contra mí y Álvaro puso su cabeza en mi hombro. Sus manos pequeñas tocaban ocasionalmente mi rostro sin maquillaje, acariciándome las mejillas con esa naturalidad que solo tienen los niños. «Abuela», murmuró Carmen durante una parte aburrida de la película, «¿sabes por qué me gusta más tu cara así?» «¿Por qué, mi amor?» «Porque puedo ver tus ojos de verdad. Antes parecía que tenías una máscara puesta, pero ahora pareces mi abuela de los abrazos y los cuentos». Sus palabras me llenaron de una calidez que ningún cumplido sobre mi aspecto físico había logrado nunca. En ese momento supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta, no solo sobre el maquillaje, sino sobre todo lo que representaba, la decisión de ser auténtica, de aceptarme tal como soy, de valorar la sustancia por encima de la superficie. Arriba, en algún lugar de la casa, Paula seguía encerrada en su mundo de apariencias perfectas y corazones heridos. Pero aquí abajo, rodeada de las personas que me amaban de verdad, había encontrado algo mucho más valioso que cualquier imagen perfecta. Había encontrado la libertad de ser yo misma. Y esa libertad, me di cuenta, mientras mis nietos se quedaban dormidos en mis brazos, era el mejor regalo de Navidad que podía haberme dado. Los niños se habían quedado dormidos en mis brazos, mientras la película navideña seguía reproduciéndose en la televisión. Carmen respiraba suavemente contra mi pecho, con su cabecita rubia apoyada en mi hombro, mientras Álvaro había estirado sus largas piernas de preadolescente y descansaba su cabeza en mi regazo. El peso de sus cuerpitos dormidos me llenaba de una paz profunda que no había sentido en años. Roberto los observaba con una sonrisa melancólica desde su sillón. De vez en cuando miraba hacia la escalera, como si esperara ver aparecer a Paula con una disculpa, pero cada vez que lo hacía, su expresión se ensombrecía un poco más. Eran casi las 12 de la noche cuando Elena susurró: «Deberíamos acostar a los niños. Mañana va a ser un día largo con la apertura de regalos». Miguel se acercó a cargar a Carmen con cuidado, mientras Roberto tomaba a Álvaro en brazos. Me quedé sola en el sofá por un momento, observando cómo mis hijos llevaban a sus pequeños hacia las habitaciones de invitados que Paula había preparado meticulosamente para su visita. Cuando regresaron al salón, el ambiente era diferente, más íntimo, más real, como si el sueño de los niños hubiera creado un espacio sagrado donde podíamos hablar sin filtros. «¿Crees que Paula va a bajar?», preguntó Elena en voz baja. Roberto se encogió de hombros, con una expresión que mezclaba esperanza y resignación. «No lo sé. Lleva 3 horas encerrada arriba. Cuando Paula se enfada de verdad, puede quedarse días sin hablar». «¿Días?», preguntó Miguel sorprendido. Una vez estuvo una semana entera comunicándose conmigo solo por notas escritas, porque se molestó porque compré el detergente equivocado para la lavadora», admitió Roberto con vergüenza. «Siempre pensé que era, no sé, una excentricidad suya, pero después de esta noche», no terminó la frase, pero todos sabíamos qué quería decir. Después de esta noche, muchas cosas sobre Paula iban a verse bajo una luz completamente diferente. Elena se sentó a mi lado en el sofá. «Mamá, hay algo que quiero preguntarte, y espero que no te moleste. Dime, hija, ¿te arrepientes? Quiero decir, si hubieras sabido que iba a pasar todo esto, ¿habrías tomado la misma decisión?». Era una pregunta que yo misma me había hecho varias veces durante la noche, especialmente en los momentos más duros. «¿Sabes qué?», dije después de pensarlo un momento. «Creo que sí, pero no por las razones que podrían parecer obvias». «¿Qué quieres decir?». «Al principio pensé que esta decisión se trataba de mí, de aceptar mi edad, de honrar la memoria de Gabriel, de sentirme cómoda con mi propio reflejo en el espejo. Y en parte era eso, pero esta noche me di cuenta de que se trataba de algo mucho más grande». Roberto se inclinó hacia adelante interesado. «Se trataba de poner a prueba las relaciones importantes de mi vida», continué.
de descubrir quiénes me aman incondicionalmente y quiénes me aman solo cuando cumplo con sus expectativas de cómo debo verme o comportarme. Miguel asintió comprensivamente, y los resultados fueron reveladores. Dijo: exactamente. Ustedes tres, mis nietos, incluso tú, Miguel, que no tienes obligación de quererme más allá de ser cortés, me aceptaron y me defendieron. Paula. Bueno, Paula me mostró que su cariño hacia mí siempre había estado condicionado a que yo cumpliera con sus estándares. Elena tomó mi mano. Mamá, el cariño de Paula hacia ti nunca fue genuino. Eso no es culpa tuya. Lo sé, hija, pero hasta esta noche yo no lo sabía. Llevaba 4 años intentando ganarme su aprobación, modificando pequeñas cosas sobre mí misma para evitar sus comentarios. El tinte del cabello, un poco más oscuro, porque una vez dijo que el gris me envejecía. Los vestidos un poco más formales porque mencionó que mi ropa era muy de barrio. Incluso la forma de hablar, evitando ciertas expresiones andaluzas porque las consideraba vulgares. Roberto se veía cada vez más incómodo mientras yo hablaba. Mamá, yo no sabía que... Por supuesto que no sabías. Paula es muy inteligente. Nunca me decía estas cosas directamente, sino que las disfrazaba de consejos bien intencionados. Isabel, ese color de pelo te favorecería más. Isabel, creo que este vestido te sienta mejor que el otro. Isabel, qué gracioso cómo hablan ustedes en Triana. Eso es manipulación emocional, dijo Miguel con firmeza. Muy sutil, pero manipulación al fin y al cabo. Sí, y yo caí en ella porque quería mantener la armonía familiar, porque quería que Roberto fuera feliz en su matrimonio, porque pensaba que si me convertía en la suegra perfecta según los estándares de Paula, todo sería más fácil para todos. Elena apretó mi mano con más fuerza. Pero eso te estaba cambiando, ¿verdad? Me estaba borrando, admití. Poco a poco, iba perdiendo pedazos de quien era realmente. Y lo más triste es que Gabriel, si hubiera estado vivo, se habría dado cuenta inmediatamente. Él nunca me habría dejado sacrificar mi autenticidad por la comodidad de otros. En ese momento escuchamos pasos en la escalera. Los 4 nos tensamos, preparándonos para otro enfrentamiento. Pero Paula apareció en la entrada del salón con una expresión completamente diferente a la que había mostrado durante toda la noche. Había estado llorando. Su maquillaje perfecto estaba corrido, sus ojos hinchados, su cabello despeinado. Llevaba puesto un pijama de satén rosa y pantuflas de la misma tela. Por primera vez desde que la conocía, se veía humana, vulnerable, real. Perdón, dijo con voz ronca. No quería interrumpir, pero ¿puedo hablar con ustedes un momento? Roberto la miró con cautela. Depende de lo que hayas venido a decir. Paula se acercó lentamente, como un animal herido que no está seguro de si va a recibir ayuda o más ataques. He estado pensando en todo lo que pasó esta noche, dijo, manteniéndose de pie en el borde del salón, sin atreverse a sentarse. Y me di cuenta de que me comporté de una manera horrible. Elena y Miguel intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Isabel, continuó Paula, dirigiéndose directamente a mí. Lo que te dije fue cruel, injusto y completamente fuera de lugar. No hay excusa para ello, y no voy a intentar justificarme. Sus palabras me sorprendieron. No era lo que esperaba escuchar de ella. Pero quiero que sepas de dónde vino esa crueldad, continuó con la voz quebrada. No porque eso la excuse, sino porque necesito que entiendas que no era realmente sobre ti. Roberto frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Paula respiró hondo, como preparándose para contar algo que le costaba mucho trabajo admitir. Cuando tenía 15 años, mi madre me llevó a un dermatólogo porque tenía acné severo. El médico me recetó un tratamiento muy fuerte que me dejó la piel extremadamente sensible. Durante meses no pude salir al sol. No podía usar maquillaje. Tenía que estar siempre hidratándome la cara con cremas especiales. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Un día, mi abuela paterna vino a visitarnos. Cuando me vio, me dijo delante de toda la familia: «Dios mío, Paula, pareces un monstruo. ¿Cómo pretendes conseguir novio con esa cara?» El silencio en el salón era absoluto. Incluso Roberto, que había estado molesto con Paula, la miraba ahora con una mezcla de sorpresa y compasión. Desde ese día, continuó Paula, me prometí a mí misma
que nunca más iba a permitir que alguien me viera vulnerable, que siempre iba a estar perfecta, siempre arreglada, siempre, siempre a la defensiva. Se sentó en el borde del sillón más cercano, como si no se sintiera con derecho a ponerse cómoda. Cuando te vi esta noche sin maquillaje, Isabel, no vi a una mujer valiente que había decidido ser auténtica. Vi todo lo que yo no puedo ser. Vi la libertad que yo no tengo. Y me dio tanto miedo, tanta envidia, que ataqué. Sus palabras flotaron en el aire como confesiones en un confesionario. Era la primera vez que veía a Paula mostrar algo real, algo genuino, algo que no fuera la perfección calculada que siempre proyectaba. Paula, dije suavemente, lamento mucho que hayas vivido eso. Ningún niño debería escuchar algo tan cruel de alguien que se supone que lo ama. Ella me miró sorprendida, como si no esperara comprensión después de todo lo que había pasado. Pero, continué, el dolor que alguien más te causó no te da derecho a lastimar a otros, y especialmente no te da derecho a intentar controlar cómo otros eligen vivir sus vidas. Paula asintió con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, y no tengo perdón. He pasado tantos años tratando de que todo y todos a mi alrededor fueran perfectos, porque pensaba que así podría controlar cómo me ven, cómo me juzgan. Pero esta noche me di cuenta de que el único juicio que realmente importa es el que tengo de mí misma. Roberto se levantó lentamente y se acercó a su esposa. Por un momento pensé que la iba a consolar, pero en lugar de eso se quedó de pie frente a ella, con los brazos cruzados. Paula, aprecio que hayas bajado a disculparte, dijo con una voz que sonaba cansada. Pero esto va más allá de una disculpa. Esta noche atacaste a mi madre de una manera que no puedo olvidar fácilmente. Y lo que es peor, me di cuenta de que no es la primera vez que lo haces, solo que antes era más sutil. Paula lo miró con ojos suplicantes. Roberto, sé por favor. Sé que me equivoqué, pero podemos trabajar en esto. Podemos ir a terapia, podemos, la interrumpió él. Pero va a requerir un cambio real de tu parte. No solo disculpas y promesas, sino un cambio genuino en la forma en que tratas a la gente, especialmente a mi familia. Elena se aclaró la garganta. Paula, hay algo que me gustaría preguntarte, y espero que seas honesta. Dime, ¿realmente crees que Isabel se veía mal esta noche? ¿O era que su decisión de no maquillarse te hizo sentir incómoda contigo misma? Paula se quedó callada por un largo momento, considerando la pregunta. Al principio pensé que se veía mal, admitió finalmente. Pero ahora, mirándola, no sé. Se ve real. Se ve como alguien que no tiene miedo de ser vista tal como es. Y eso me aterra, porque yo tengo pánico a que la gente me vea sin mis máscaras. Pero esa es tu elección, Paula, dije levantándome del sofá y acercándome a ella. Nadie te está pidiendo que cambies la forma en que te vistes o te maquillas. Lo único que no puedes hacer es juzgar a otros por tomar decisiones diferentes a las tuyas. Paula levantó la vista hacia mí, y por primera vez en los 8 años que llevaba conociéndola, sentí que estaba viendo a la persona real detrás de la fachada. ¿Crees que podrás perdonarme algún día?, preguntó con voz pequeña. Ya te perdoné, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad, pero el perdón no borra las consecuencias. Va a tomar tiempo reconstruir la confianza, y va a requerir trabajo de tu parte. Estoy dispuesta a hacer ese trabajo, dijo con determinación. No quiero seguir siendo la persona que fui esta noche. No quiero que el miedo y la inseguridad me conviertan en alguien cruel. Miguel, que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. El primer paso sería que fueras a terapia individual, Paula. Esto que compartiste sobre tu abuela y tu adolescencia, eso necesita ser procesado con un profesional. No puedes sanar traumas de la infancia solo con fuerza de voluntad. Paula asintió. Tienes razón. Debería haber ido hace años, pero siempre encontraba excusas. Creía que podía manejar todo sola, que solo necesitaba ser más fuerte, más perfecta. La perfección es una prisión, dije, sentándome junto a ella en el sillón. Lo aprendí esta noche. Pasé 4 años tratando de ser la viuda perfecta, la madre perfecta, la suegra perfecta, y en el proceso perdí partes importantes de mí misma. ¿Cómo lo superaste?, preguntó Paula con genuina curiosidad. Decidí que prefería ser real e imperfecta a ser falsa y admirable.
respondí con una sonrisa. Y descubrí que la gente que realmente me importa prefiere mi versión auténtica también. Paula me miró durante un largo momento, como si estuviera viendo algo en mi rostro que nunca había notado antes. Tienes razón, dijo finalmente. Te ves más tú misma sin maquillaje, más fuerte, más segura de ti. Me siento más yo misma, admití. Por primera vez en 4 años, me siento completamente Isabel Romero, no una versión editada de Isabel Romero. Roberto se acercó y se sentó al otro lado de Paula. Esta va a ser una conversación larga, le dijo tomando su mano. Y va a requerir muchas conversaciones más. Pero si realmente estás dispuesta a hacer el trabajo, podemos intentar reconstruir lo que se rompió esta noche. Paula apretó su mano con gratitud. Gracias, murmuró. Gracias por no rendirse conmigo. Elena bostezó desde el sofá. Son casi la 1 de la madrugada, observó. Los niños van a estar levantados a las 7 para abrir regalos. ¿No deberíamos intentar dormir un poco? Todos nos reímos, liberando la tensión que había estado acumulándose durante horas. Tienes razón, dijo Roberto poniéndose de pie. Ha sido una noche muy larga para todos. Mientras nos dirigíamos hacia las escaleras, Paula me detuvo tocándome suavemente el brazo. Isabel, dijo en voz baja, quiero que sepas que esta noche cambiaste algo en mí. No sé exactamente qué todavía, pero cuando te vi mantener tu dignidad a pesar de mis ataques, cuando vi cómo tu familia te defendió y te apoyó, me di cuenta de que eso es lo que realmente quiero. Respeto genuino, no admiración superficial. Lo conseguirás, le dije con sinceridad, pero va a requerir valor, el valor de ser vulnerable, de mostrarte imperfecta, de aceptar que no puedes controlar lo que otros piensen de ti. ¿Crees que algún día podré tener el valor que tuviste tú esta noche? La miré, realmente la miré, sin maquillaje, con el cabello despeinado, con los ojos hinchados de tanto llorar, en pijama y pantuflas, y por primera vez, desde que la conocía, la encontré hermosa. Creo que ya lo estás teniendo, le dije. Bajar esas escaleras, admitir tu error, compartir tu historia, eso también requiere valor. Subimos las escaleras en un silencio que ya no era tenso ni incómodo, sino reflexivo. En el pasillo, nos separamos hacia nuestras respectivas habitaciones, pero antes de entrar a la mía, me di vuelta hacia la familia que me estaba despidiendo. Gracias, les dije, por defenderme, por apoyarme, por amarme tal como soy. Esta ha sido la Navidad más difícil desde que Gabriel murió, pero también ha sido la más auténtica. Te amamos, mamá, dijo Roberto con emoción en la voz. Te amamos tal como eres, añadió Elena. Entré a mi habitación y me dirigí al espejo del tocador. Ahí estaba, Isabel Romero, de 61 años, con el cabello gris alborotado, arrugas alrededor de los ojos, líneas de expresión alrededor de la boca, manchitas de la edad en las mejillas, sin maquillaje, sin disfraces, sin máscaras. Y por primera vez en 4 años, la mujer que me devolvía la mirada desde el espejo me gustaba completamente. Me puse el camisón, me cepillé los dientes y me metí en la cama. Antes de apagar la luz, miré la foto de Gabriel que siempre llevo conmigo cuando viajo. ¿Viste eso? Le susurré a su imagen sonriente. Tu Isabel sigue aquí. Tomó tiempo encontrarla debajo de todo el maquillaje y las expectativas, pero sigue aquí. Me pareció que su sonrisa se volvía un poco más amplia en la foto, pero probablemente era la luz de la lámpara jugando trucos con mis ojos. Apagué la luz y me quedé dormida pensando en mis nietos, en sus palabras de esa noche. Pareces la abuela de verdad, no la abuela disfrazada. Al día siguiente, cuando Carmen y Álvaro me despertaron a las 7 de la mañana gritando, «Los Reyes Magos vinieron, los Reyes Magos vinieron», y se lanzaron a mi cama para abrazarme. Lo primero que pensé no fue en correr al baño a arreglarme. Lo primero que pensé fue en lo afortunada que era de tener una familia que me amaba lo suficiente como para aceptar todos mis regalos, los hermosos y los imperfectos, los pulidos y los auténticos, los que vienen envueltos en papel brillante y los que vienen simplemente del corazón. Y esa mañana de Navidad, mientras veía a mis nietos abrir sus regalos con mi rostro completamente natural, reflejado en la sonrisa que no podía borrar, supe que había tomado la decisión correcta, no solo sobre el maquillaje, sino sobre todo lo que representaba.
la decisión de valorarme a mí misma, de exigir respeto genuino en lugar de admiración superficial, y de enseñar a mi familia, especialmente a mis nietos, que la verdadera belleza viene de la autenticidad, no de la perfección. Había tardado 61 años en aprenderlo, pero como dice el refrán, nunca es tarde para empezar a ser quien realmente eres.